Jocelyn. Pueden aprovechar si desean 3 o 4 minutos para ir al baño, tomar agüita, relajarse. Hola, hola, hola. ¿Quién huyó? ¿Y por qué? Bien, jóvenes, yo soy el profesor Kevin Williams Machico Siriaco y voy a dictar el curso de biología y vamos a empezar desde los primeros temas para adelante. Aquí hay un ratito, ahorita mismo se ha revelado y no sé por qué. Ah, ya está. Bien, jóvenes. Esperamos a que pasen los minutos, relájense. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Viendo el tema de biología. ¿Todos se van a postular aquí o hay alguien que recién está pasando a cuarto, a quinto, alguien de primer año quizá por ahí infiltrado? Hablen jóvenes, no tengan miedo. Tímidos son ustedes. Muy bien, Nicole, quinto año ya. ¿Vas a postular en septiembre, octubre, noviembre? ¿Cuándo es el examen? Noviembre, ¿no? Como ya saben, pues la UNASAM ha cambiado su prospecto sobre el examen de admisión y ahora van a hacer preguntas de destrezas cognitivas, que en biología en realidad no cambia mucho las cosas, solamente aumenta más texto. Al final la pregunta es la misma. De hecho, muchas veces si quieren ahorrarse el trabajo de leer toda la pregunta suele estar al final del texto, ¿sí? Te narran un contexto bastante grande para luego preguntarte pues algo pequeño, ¿no? Es lo que ya la San Marcos ha hecho desde hace muchos años, de hecho, así que ya estamos familiarizados con esto porque hemos trabajado ya bastante en años anteriores en este círculo de estudios, ahora academia. Bien, vamos a empezar ya, jóvenes. Ahorita les comparto la pantallita. Han pasado 84 años desde que usamos el Zoom, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí. Bien, jóvenes. Ahí está mi nombre, el curso, biología. Si tienen alguna pregunta, simplemente lo ponen en el chat, no hay problema. Yo voy a estar revisando constantemente para poder responder sus dudas. El primer tema de biología siempre, 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 siempre es ser vivo. Ramas de la biología y un par de cositas más que siempre se van agregando dependiendo de qué tanto dure el ciclo. ¿Me están escuchando? Aquí aparece como si mi micro no funcionara. ¿Me confirman, porfa? Ah, ya, genial. Bien, jóvenes, empezamos entonces. ¿Sí? Para empezar, jóvenes, vamos a definir qué es un ser vivo. Un ser vivo eh, eres tú, es un perro, un gato, una planta, una mariquita, una esponja marina, una almeja. Muchas veces esperamos a que un ser vivo pues salte, vuele y revolotee, pero no siempre es así. Hay seres vivos que no se mueven, que parecen piedras, parecen rocas, así que ahí se distorsiona bastante lo que es la definición de ser vivo. Un ser vivo es aquel que se mueve, que anda, que camina, que no sé, que es una planta, que es verde, pero muchas veces no es así. Así que definimos a un ser vivo como una porción de materia que tiene diferentes características que vamos a verlas hoy día justamente. Metabolismo, reproducción, crecimiento, desarrollo, adaptación, evolución y todo ello vamos a verlo ahora. Vamos a definir qué cosa es la biología. Aquí tienen, jóvenes, una definición etimológica de lo que es la biología. Como ustedes saben, nuestra lengua pues está formada por raíces griegas, latinas, también está formada por anglicismos y otras cosas más. Eh, y en este caso vamos a ver sus raíces griegas en biología. Bio viene de bios, que significa vida.
o estrictamente ser vivo. Y logos, que es tratado de estudio, que en suma significaría estudio de los seres vivos, más no estudio de la vida, ¿no? Estudiar la vida es eh, más que todo filosófico, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, qué es estar vivos, qué es no estar vivos y cosas así. Bien, el padre de la biología fue Aristóteles, que empezó hace más de 4 siglos clasificando a los seres vivos, en este caso los animales vertebrados e invertebrados, que según él pues tenían sangre y no tenían sangre, y de ahí nacieron un montón de clasificaciones más. Las ciencias biológicas han avanzado bastante, actualmente tenemos 6 reinos, y eso es en la taxonomía pues antigua. Actualmente tenemos a la cladística, que ya tiene un montón de grupos más que no se ve en el tema preuniversitario porque es demasiado extenso. Te pasarías todo un ciclo estudiando solamente taxonomía y nadie quiere eso. Bien, entonces, padre de la biología antigua, el señor Aristóteles, quien acuña el término biología es Juan Bautista de Lamarck o Jean-Baptiste Lamarck. Él propone este término biología porque recordemos que la biología pues no ha existido desde siempre, sino que antes solamente existía la física. La física estudiaba los fenómenos naturales, donde estaba también la química y la biología. De ahí recién sale la química y luego recién se separa la biología con justamente Jean-Baptiste de Lamarck, ¿sí? Y ya luego algo que marcó un hito bastante grande en cuanto a la biología fue el estudio de Charles Darwin, ¿no? De la evolución. A raíz de esto se empiezan a cambiar muchas cosas, demasiadas cosas, de hecho, en la biología, y es ahí donde se empieza a hablar de una biología moderna. Entonces, el padre de la biología moderna viene a ser el señor Charles Darwin, o Charles Darwin. Bien, vamos a pasar por aquí. Primero, a ver qué es ciencia y conocimiento. He visto en tu cuestionario hay algunas preguntas de método científico. Entendamos como ciencia a un conjunto de conocimientos que son objetivos. Decimos que un conocimiento es objetivo cuando no está sesgado. Cuando digo que está sesgado, cuando, por ejemplo, digamos, impongo mis creencias, impongo mi religión, mi credo, eso ya es más subjetivo, ¿no? Subjetivo es eso, ¿no? Justamente decir, no, sí, los terremotos se producen porque Dios nos castiga, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de religión, pero en el caso de las ciencias, nunca se habla de religión, nunca se habla de dogmas que nunca van a cambiar, sino que la ciencia está en constante cambio y se ciñe a lo que se pueda demostrar, nada más, ¿ok? Además, estos conocimientos son ordenados, es decir, que están sistematizados, ordenados. Por esa razón tenemos a la biología, la química, la física, cada quien estudiando diferentes cosas y cada una de estas pues tiene sus ramas, ¿no? En la biología tenemos a la bioquímica, la citología, histología, anatomía, fisiología, un montón de cosas. En la química tenemos a la química orgánica, química inorgánica, química analítica, tenemos a la físico-química cuando se junta con la física. En la física tenemos a la termodinámica, mecánica y cinética y un montón de cosas más. Entonces, tenemos una ciencia que se divide en más ciencias, que incluso hay, pues, no, fácticas, abstractas y toda la cosa, ¿sí? A eso se refiere con que la ciencia es objetiva, es ordenada, es sistematizada y además, pues, los conocimientos son comprobables. Por ejemplo, si yo quiero comprobar la ley de la gravedad, basta con que yo suelte algo o lance algo como esta moneda y cayó. Entonces puedo verificar que la gravedad es correcta o que incluso la ley de la gravedad es correcta, ¿no? A la velocidad que cae, la fuerza con la que se traen los cuerpos, puedo comprobarlo, puedo verificarlo. Puedo comprobar que el arco iris sí se forma por la descomposición de la luz. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando dice que es comprobable, que es verificable. Bien, continuemos. Aquí tenemos el conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento empírico que tú obtienes por experiencia. Por ejemplo, ¿no? Sabes tú que cuando tocas algo caliente te vas a quemar, pero no fue necesario que tú investigues, averigües sobre qué va a pasar si tocas algo caliente. Simplemente lo sabes porque quizá un día de chiquito andabas ahí de curioso en la cocina y agarraste algo caliente y te quemaste. Eso es por experiencia. O también, pues, tú sabes por experiencia que si corres por un lugar muy escarpado, puedes tropezar y te puedes caer. Sabes por experiencia que si las nubes están así todas negras, entonces pues tú te puedes
o que va a llover. Entonces, ese es el conocimiento empírico que tú obtienes por experiencia, o que si haces algo malo, tu mamá o tu papá te va a pegar o te va a castigar. Conocimiento empírico también se conoce como conocimiento vulgar, porque es el conocimiento más básico, más simple, más sencillo, por así decirlo. Bien, y se obtiene por la experiencia. Por otra parte, tenemos ya el conocimiento más complejo, un conocimiento superior, que es el conocimiento científico, que se obtiene justamente por el método científico. Tú no sabes, por experiencia, que las plantas son verdes porque tienen clorofila. Tú no has ido un día y has dicho, oh, mira, esa planta es verde porque tiene clorofila, que es una molécula orgánica formada por magnesio, por ejemplo, ¿no? Eso ya se obtiene por la ciencia, por el método científico. O, por ejemplo, el arco iris, ¿no? Antes que se aplique el método científico, se buscaba explicar estos fenómenos y había gente que decía que es brujería, que no sé, que fueron unicornios que vomitan arco iris y cosas así, o que al final del arco iris hay un duende o una olla de oro y cosas así bien raras. Bien, entonces eso es el conocimiento científico que se obtiene ya por el método científico, un conocimiento más complejo. Bien, y vamos a enfocarnos justamente en eso, en el método científico. Sí, básicamente el método científico tiene 5 pasos. Primero, la observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación y la conclusión. Bien, primero tú observas el fenómeno. Por ejemplo, ves un terremoto. Ves un terremoto y empiezas a sacar datos que luego vamos a ver, que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Luego de sacar tus datos, hacer tus observaciones, decir, creo que pasa por esto, creo que pasa por aquello, hay destrucción, hay ruido, hay sonido, hay movimiento, tú empiezas a plantear tus problemas en forma de pregunta, que puede ser, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y tal. Vamos a ver aquí primero con la observación. Puede ser directa, haciendo uso de tus sentidos. No siempre vas a usar todos tus sentidos. Por ejemplo, para saber si un vaso de líquido transparente es agua, tienes que usar tu olfato, tienes que usar tu gusto, tienes que usar quizá el tacto, ¿no? No vas a usar en este caso otros sentidos más. O cuando tú analizas un terremoto, no vas a usar el gusto, no vas a probar, no puedes saborear un terremoto, no puedes decir, oh, este terremoto sabe, no sé, a pan. No, no puedes. Entonces, no siempre se hace uso de todos los sentidos, pero la observación directa abarca el uso de los sentidos. Mientras que la indirecta, pues, ya se hace con materiales e instrumentos. Aquí también hay que entender la diferencia entre estas dos cositas. Un material es aquel que simplemente te va a servir de soporte, como una herramienta, ¿no? Una lámpara, un pico, quizá una cuchara, una espátula, un cuchillo, una navaja, un bisturí, son instrumentos, ¿sí? Perdón, materiales. Mientras que los instrumentos te van a brindar una medida, un dato cuantitativo. Una balanza te da datos en kilogramos. Un termómetro te va a arrojar datos en grados Celsius o Kelvin o Rankine o Fahrenheit. Eh, un barómetro te va a dar datos de presión en atmósferas o en PSI, como quieras medir tú la presión. Eh, un vaso de precipitados, un matraz, una probeta, te van a dar también volúmenes en mililitros o incluso en litros, ¿no? Si son lo suficientemente grandes. Entonces entendamos esa diferencia, que los materiales son solamente herramientas, mientras que los instrumentos te dan una medida, ¿ya? Una medida numérica que tú puedes cuantificar, ¿de acuerdo? Esa es en la parte de observación. Luego tenemos el planteamiento del problema. En este caso se hacen a través de preguntas que generalmente son cómo sucede un terremoto o cuándo sucede un terremoto, dónde sucede el terremoto, por qué sucede el terremoto, eh, por qué las plantas son verdes o cómo es que el mar se hace tan salado o dónde caen los rayos generalmente. Entonces, ese es el planteamiento del problema, a través de preguntas. ¿Ok? Y luego sigue la hipótesis. La hipótesis es algo que se confunde bastante con las teorías, ¿no? A veces pasa algo y tú dices, yo tengo una teoría. Creo que sucede porque eso no es una teoría, es una hipótesis. Una teoría es algo que ya tiene pruebas, está demostrado, está verificado.
¿sí? Mientras que una hipótesis no, puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sí? Una hipótesis, además de todo, tiene que ser falsable. ¿Qué significa falsable? ¿Que sea falso? No, ¿sí? Falsable significa que tiene que ser comprobable. Ahí está, que sea comprobable, que sea también una hipótesis lógica. Tú no puedes decir, ¿no? Los terremotos suceden porque en esa ciudad hay muchos pecadores. ¿Cómo compruebas eso? Tú se puede verificar. O un terremoto sucede porque es castigo divino. ¿Se puede verificar eso? No se puede. Es imposible. No hay experimento que demuestre eso. No vas a poner tú a 1 millón de pecadores en una ciudad y esperar a que pase un terremoto. Puede pasar o puede no pasar. Y como decía el señor Carl Sagan, casualidad no es causalidad. Hay cosas que pasan por casualidad, pero no tiene que ver con una relación de causa y efecto. Es como pasa en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, un familiar está muy enfermo y sus familiares dicen, ojalá que Dios permita que se recupere, ¿no? Entonces, si se muere esa persona, me le echan la culpa al doctor, al médico, en este caso. Pero si vive, dicen gracias a Dios. Pero hay una relación real de causa y efecto en la oración y la curación de esa persona, realmente no está demostrado al menos. Bien, entonces tiene que ser falsable, verificable, comprobable. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una hipótesis sobre por qué se oxidan los clavos. ¿Sí? ¿Por qué se oxidan los clavos? Hipótesis uno, puede ser de mala calidad. Hipótesis 2, quizá esté viejo. Hipótesis 3, por la presencia de oxígeno en el aire. Esas son hipótesis que se pueden verificar. Tú puedes comprar un clavo de buena calidad y un clavo de mala calidad, exponerlos al mismo ambiente y ver si se oxida o no se oxida. Eh, si está viejo o no, puedes comprar un clavo que ya esté viejo, manufacturado hace bastante tiempo y un clavo que haya sido manufacturado recientemente y esperar a que se oxide, ¿no? Y si se oxida al mismo tiempo, no tiene nada que ver el que sea viejo o que sea nuevo. La hipótesis 3 también es comprobable. Tú puedes guardar un clavo en un lugar que no tenga mucha presencia de oxígeno y un clavo donde haya mucho oxígeno a la intemperie, ahí la pampita, ¿ya? Y esperar a ver cuál se oxida. Y si se oxida más el que está expuesto que el que no está expuesto, ahí ya sacas tú tus conclusiones. Pero una hipótesis no falsable sería, ¿no? Por ejemplo, no sé, el mago lo hizo. Se oxidó porque, no sé, porque lo pusieron con mala voluntad o porque lo miraron feo. Esas cosas no cuentan como hipótesis porque no se pueden comprobar, no se pueden verificar. Bien, entonces recuerda, una hipótesis siempre tiene que ser falsable, verificable, comprobable. ¿Ok? Continuamos. Luego pasamos a la experimentación, que justamente lo que te mencionaba hace un ratito, que es la comprobación, la verificación de esa hipótesis, poner a prueba los parámetros que yo he dicho que van a cambiar ese estado o no lo van a cambiar. Para ello, necesitamos hacer un diseño experimental. Aquí tenemos un clavo nuevo. Bueno, digamos que tenemos dos, ¿ya? Porque requerimos dos. Vamos a poner aquí por dos. Vamos a comprobar la última hipótesis. Aquí a uno le vamos a poner oxígeno y al otro pues lo dejamos sin oxígeno. ¿Ok? Entonces, si vemos que el clavo que no está expuesto al oxígeno se mantiene como un clavo nuevo, quiere decir que en realidad el oxígeno es quien va a supeditar la oxidación de este clavo. Mientras que este clavo que estaba expuesto a la intemperie, pues se oxidó. Entonces, reafirmamos nuestra hipótesis y decimos que efectivamente lo que oxida los clavos es el oxígeno presente en el aire. Ustedes ya por química saben qué pasa, ¿no? El hierro en el clavo reacciona con el oxígeno y se forma el feo, ¿no? ¿Qué pasa si pones un clavo en el agua? Se pone feo. Los niños cuentan chistes medio raros a veces, pero bueno. Ahora, de esta manera se pueden comprobar diferentes hipótesis. Y jóvenes, nosotros a ese clavo que no le vamos a hacer nada, que lo dejamos bien guardadito, le conocemos como grupo control. El grupo control siempre se mantiene en condiciones normales, no le hacemos ningún cambio. Bien, mientras que este de aquí, pues, es el grupo experimental.
al que le vamos a aplicar los cambios, vamos a echarle agua, vamos a quemarlo, vamos a calentarlo, vamos a aplicarle todas las hipótesis que se nos puedan ocurrir. Este es el grupo experimental y este es el grupo control. Lo mismo se hace cuando se investigan nuevos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, digamos que uno de ustedes quiere estudiar medicina y un día pues está estudiando, eh, no sé, una cura para el SIDA, digamos, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener un grupo experimental y un grupo control. Digamos que tú tienes una sustancia a la que le llamas sustancia A, que crees tú que puede curar el SIDA. Entonces, tienes que tener un grupo de conejos, perdón, de ratones, en este caso, que tengan SIDA y un grupo de ratones que quizá no tengan SIDA. Entonces aplicas el medicamento solamente a este grupo de acá, que es tu grupo experimental, y al grupo control no le haces nada. O que tengan SIDA los dos, en todo caso. ¿Ok? Entonces, después de aplicar tú tu medicamento, puedes ver si realmente lo que cambia a estos ratones es el medicamento o simplemente es casualidades de la vida, que suele pasar. Y esto es lo que se hace siempre, primero en animales, luego en humanos, la prueba de doble ciego y un montón de cosas más para evitar efecto placebo. El área de la farmacología es un campo bastante extenso. Pero bueno, esa es la experimentación. Y al final, después de hacer tu experimentación, tú obtienes datos, analizas tus datos y sacas tus conclusiones. Hay un debate constante sobre qué es teoría y sobre qué cosa es ley, ¿no? Se suele decir que las teorías se convierten en leyes, pero realmente no es así. Estrictamente hablando en ciencias, las teorías son teorías y las leyes son leyes. ¿Pero qué lo diferencia? En que la ley es un enunciado, y la teoría es la explicación de un enunciado o la explicación de una ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Qué no dice la ley de la gravedad? Que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Sí? Pero ¿cómo explicamos nosotros esa ley? Eso es la teoría. La teoría que nos diría que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa por la constante de la gravedad. Eso es la teoría. ¿Ok? Bien, otro ejemplo. Una ley, por ejemplo, sería que el mar es salado. El mar es salado, más salado que ayer, Perú contra Chile. Bien, ¿y la teoría qué sería? La explicación. ¿Por qué el mar es salado? ¿Por qué el mar es salado, jóvenes? ¿Alguien se anima a activar su micrófono y explicarnos por qué el mar es salado? ¿Alguien sabe, sospecha? Tienen que participar, jóvenes, porque si no, esto solo es un monólogo. ¿Alguien se anima? Cuento hasta 10. Si no, asumiré que son muy tímidos para participar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, muy bien, Axel. 8, 9, 10. Muy bien, por la abundancia de cloruro de sodio y otras sales en este caso, ¿no? Pero la cuestión sería, ¿cómo es que llegan estas sales ahí? Eh, el mar se está haciendo más salado cada día y será mucho más salado más adelante, porque constantemente, como menciona Axel, están ingresando sales al mar. Y ustedes saben que cuando tú tienes una olla con agua salada y lo hierves, solamente se evapora el agua y las sales se quedan como un precipitado abajo, ¿sí? Entonces eso pasa con el mar. El mar es como un inmenso caldero donde estamos metiendo constantemente agua salada, 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 salada. El agua se evapora, va llegando más sal, va llegando más sal, pero solamente el agua va circulando. ¿De dónde viene esa sal? De las montañas, del caudal de los ríos. Siempre en las tierras hay sales. ¿Sí? Y cuando hay lluvias, se forman las escorrentías, arrastran, disuelven las sales, las llevan al río, las llevan al mar, y así el mar se va haciendo cada vez más salado. Eso que te he explicado sería la teoría, y la ley solamente sería decir que el mar es salado. Es una afirmación, algo innegable. La ley sí es algo que tú no puedes contradecir. ¿Ok? Por ejemplo, si la ley, si la evolución yo quisiera decirla como ley, simplemente diría, las especies cambian a través del tiempo y ya.
Pero su teoría, ¿cuál sería? La teoría de la evolución nos dice que las especies van cambiando de generación en generación, cambia en este caso su posa genética de la especie por mutaciones aleatorias, las cuales van derivando en adaptaciones dependiendo de las condiciones y un montón de cosas más que es evolución, que es todo otro tema de biología también, ¿sí? Entonces, sí se entiende, ¿no? Lo que es una teoría, lo que es una ley, así que no se rijan por lo que se menciona en otros textos, ¿no? Que dice que las teorías han sido comprobadas muchas veces y si son comprobadas tantas, demasiadas veces, que ya no se pueda refutar, se convierte en ley. Eso es falso, ¿no? Porque son cosas diferentes. Bien, y tampoco confundan hipótesis con teorías. La teoría es algo comprobado. Muchas personas dicen, pero la evolución es solamente una teoría. Es una teoría porque justamente ha sido comprobada, verificada. Hay pruebas, evidencias, órganos vestigiales, hay pruebas anatómicas, hay restos fósiles, restos que han quedado registrados en ámbar, nuestro propio ADN, algunas proteínas, enzimas como las histonas. Hay cientos de pruebas que pues nos indican que la evolución ha pasado, ha sucedido. Así que es algo que es correcto. Por eso es una teoría. Si no, sería solamente una hipótesis. Bien, bien, jóvenes, pasamos a las ramas de la biología. La biología tiene un sinfín de ramas, pero vamos a ver aquí nada más algunas. ¿Ok? Empezamos aquí de acuerdo al reino estudiado. Tenemos al reino Monera, donde están las bacterias y las cianobacterias. Ambas son estudiadas por la bacteriología. En el reino protista están los protozoos, y están también las algas, ¿ok? Podemos llamar mm, lo protistología o protozoología. Protistología se refiere a todo el reino. La protistología estudia todos los organismos del reino protista, ya sean protozoos o ya sean algas. Mientras que la protozoología solamente estudia a los protozoos, que vendrían a ser esos organismos unicelulares, eucariotas, como los ciliados, los flagelados, los sarcodinos, los esporozoos, que son los cuatro grupos de protozoos. Y la ficología estudiaría las algas. Las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Bien, ok. Luego tenemos a la micología, que estudia los hongos. Tenemos a la botánica, que estudia las plantas. Las plantas se dividen en cuatro grupos. Tenemos a las criptógamas, a las briofitas y las pteridofitas, y tenemos a las fanerógamas y las criptógamas, ¿sí? Entonces, cada una de ellas también tiene su rama de la biología. La criptogamia estudia a las criptógamas, que son plantas sin semilla, la briología a las briofitas, que son los musgos, la pteridología a los helechos o a las pteridofitas, y la fanerogamia estudia las plantas con semillas o las plantas fanerógamas. Bien, ok. Luego tenemos esta parte que es más usada. Este es más común, así que esta parte sí tienes que aprenderte. ¿Sí? Bien, primero, logos, ya te dije, es la terminación que determina estudio. Determina estudio. Bien, significa animal, así que zoología es estudio de los animales. El minto es gusanos, ya sean gusanos cilíndricos o gusanos aplanados, los estudia la helmintología. La malacología, malaco viene de moluscos. Malaco, moluscos, viene de mellos, que significa baboso, eh, viscoso, pegajoso, resbaloso, suave, blando, donde están pues los moluscos como los caracoles, los pulpos, los calamares, las babosas. También están aquí los bivalvos, que son las conchas, las ostras, los choros. Bien, la carcinología estudia los crustáceos. En los crustáceos encontramos a los cangrejitos, encontramos a los kriles, encontramos a los langostinos, encontramos a los bogavantes, encontramos a las pulgas de agua, encontramos también a los chanchitos de humedad. Bien, la entomología
estudia los insectos. Entomo es insectos. Los insectos son los que tienen 6 patitas. Los crustáceos tienen 10 patitas. Los arácnidos que están por aquí tienen 8 patitas. ¿Ok? Es para distinguir a esos artrópodos. Muchas veces la gente llama insectos a las arañas, pero no son insectos, son arácnidos. Si le quita 2 patas, sigue siendo arácnido, solo que uno minusválido. La ictiología, ictios son peces, ¿ok? Ictiología es de los peces, herpetología a los anfibios y reptiles, ornitología a las aves, masto, mamas, animales, logos, estudio. Estudio de animales con mamas, o sea, los mamíferos. Antropología, antro significa hombre, como especie, ser humano, Homo sapiens. Estudia el hombre y aracnología estudia a los arácnidos, a las arañas, a las tarántulas, a los escorpiones, alacranes, a los ácaros y también a las garrapatas, ¿sí? La taxonomía es una cosa bastante grande. Bien, y aquí tenemos otras más. La citología, cito es célula, histo son tejidos, que son conjuntos de células como el tejido nervioso, tejido muscular, óseo, sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, y en los vegetales pues hay un sinfín más de tejidos. La anatomía estudia solamente la estructura a nivel orgánico. Estas dos cositas también son dos cosas que se confunden bastante. La anatomía, por ejemplo, del estómago, ¿qué te va a decir el estómago? Es la parte más ensanchada, más engrosada del tubo digestivo, tiene una capacidad de 1,5 litros, tiene forma de J, está ubicada en el mesogastrio, está ubicada debajo del diafragma o sobre los intestinos, te da el peso, la capacidad, la ubicación, el tamaño, la forma, nada más. Del corazón, pues te diría el corazón está ubicado en el mediastino, mide aproximadamente el tamaño de tu puño, tiene 4 cámaras y tal, ¿no? Pero la fisiología ya estudia las funciones. En cuestiones del estómago, por ejemplo, la fisiología te dice cómo funciona el estómago, ¿no? Que produce ácido clorhídrico, que tiene movimientos peristálticos, que tiene el factor intrínseco, que también produce el pepsinógeno, que cuando se junta con el ácido clorhídrico forma la pepsina, que es una enzima que degrada las proteínas, tu carne, todo lo que te comes, eso. Ok, entonces la fisiología estudia las funciones de estos órganos. Nice. La bioquímica estudia la composición química de todos los seres vivos, que es básicamente todo lo que tú haces ahora, lo que estás viendo, pensando, incluso el amor, el odio, todo, se basa en la bioquímica. ¿Sí? Tú te enamoras porque hay una bioquímica ahí en tu cerebro, ¿sí? No sientes con el corazón realmente. La paleontología estudia a los fósiles de seres vivos, no solamente hay dinosaurios, ¿sí? Muchas veces, ¿esto de los fósiles de dinosaurios? No. Hay fósiles que también son de plantas, de árboles, de lechos, hay fósiles de seres microscópicos, de algas microscópicas y un montón de especies más. Hay fósiles de hongos, hay fósiles de insectos, hay muchos fósiles en realidad, ¿ok? De peces. La biogeografía estudia la distribución de los animales de acuerdo a la geografía o las plantas u otros organismos. Por ejemplo, estudia por qué razón un oso polar puede vivir en una zona polar, en una tundra, y no puede vivir en el desierto. O qué organismos encontramos en un desierto y qué organismos no encontramos en un bosque, por ejemplo. Eso estudia la biogeografía. La etología estudia la conducta o comportamiento animal, ¿no? Porque hacen esos rituales de apareamiento, porque hacen esos bailes exóticos, algunos hacen nidos para las hembras y la hembra escoge cuál es el mejor nido y toda la cosa. Sus patrones de migración, todo eso lo estudia la etología. E incluso cómo se comporta tu gato, ¿no? Porque hace que sus pelos se paren, porque a veces se molesta, porque a veces no, entonces, todo eso lo estudia la etología, el comportamiento o la conducta animal. La etiología, el origen de las enfermedades, por ejemplo, en el caso del COVID-19, ¿cuál es la etiología más aceptada sobre el COVID-19? ¿Cómo se origina el COVID-19? ¿De dónde proviene el COVID-19? Escribe en el chat si te acuerdas mientras yo voy avanzando y si no, pues ya luego les explico.
La biogenia estudia el origen y evolución de los seres vivos, mientras que la ontogenia estudia el desarrollo embrionario y postembrionario de los seres vivos. Y la filogenia, el origen y evolución de una sola especie. Muchas veces se suele decir que la ontogenia es un resumen de la filogenia, porque si ustedes han visto embriones, cuando apenas están fecundados, cuando se forma el embrioncito ese con cabecita y colita, una cosa así más o menos, ¿no? Así, así, está muy delgado. Ahí está. Ah. Ya. Es una cosa así, con su colita, toda bonita, aquí su patita, su manita, aquí tiene branquias o poros branquiales que no sirven para respirar en realidad, pero son un vestigio. Y si tú ves el embrión de una serpiente, el embrión de una tortuga, el embrión de un humano, de un elefante, de un ave, todas se parecen. Y a medida que pasa el tiempo, van adquiriendo diferentes características. Quizá aquí le salen patas, quizá a la serpiente se le desaparecen esas formaciones que hacen en las patas, a la tortuga le sale su caparazoncito, al ave le sale su piquito, a los reptiles le salen sus escamas. Entonces, por esa razón se suele decir que la ontogenia es un resumen de la filogenia, porque aquí claramente se puede ver cómo va cambiando y adquiriendo diferentes características, como si estuviera evolucionando, como en Pokémon, más o menos. Bueno, entonces, esa es la ontogenia y la filogenia. La biotaxia o taxonomía, la clasificación de los seres vivos, actualmente se habla de los 6 reinos, que son el reino monera, que son el reino protista, el reino fungi, el reino animal, el reino plantae y el reino arquea. Arquea. Sí, que es un grupo de bacterias que no parecen bacterias, pero tampoco parecen protistas. Están como en el limbo. Tienen características de eucariotas y también de procariotas. Por esa razón, un señor llamado Carl Woese dijo, vamos a ponerlos en otro grupo, que se llame Arquea. Y les crearon un reino para ellos y aparte un dominio aparte para ellos. Y pues desde ahí tenemos 6 reinos. Sí, posiblemente más adelante se separen a las algas de reino protista y ya tengamos 7 reinos. La taxonomía, la biología y todas las ciencias son cambiantes a través del tiempo, pero actualmente recuerden son 6 reinos. Bien. Ok, la ecología estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente inerte. En un ecosistema, por ejemplo, un lago. Hay peces, hay patos, hay fitoplancton, zooplancton, hay algas, cianobacterias. Esos serían los seres vivos que interactúan con lo que no está vivo, que es la luz, que es el agua, que es la presión, la salinidad, el oxígeno disuelto por ahí, el pH del agua. Entonces, todo lo que te menciona que no tiene vida es el biotopo. Y la ecología estudia cómo interactúan los seres vivos con su biotopo, además de cómo interactúan los seres vivos entre sí, cómo se depredan, cómo se ayudan, cómo hacen mutualismo, depredación, amenazalismo, asociaciones familiares, coloniales, estatales, que vamos a ver seguramente en las últimas semanas en la parte de ecología. Bien, ahora, luego tenemos a la genética, que estudia los mecanismos de la herencia. Estudia cómo, por ejemplo, o por qué, por ejemplo, tú te pareces a tus padres. A veces no, porque pasan cosas, pero estudia esto, ¿no? Porque si yo tengo un perro negro y una perra blanca y las cruzo, los cruzo, salen perros plomos, o algunos salen negros con manchas blancas, o algunos blancos con manchas negras. Eso estudia la genética. Porque si cruzo una planta alta con una planta baja, salen plantas medianas o plantas altas y plantas chiquitas, que también es un tema más de biología, la genética, que seguramente vamos a tocarla más adelante al tema. ¿Ok? Y también tenemos a la etnología que estudia las razas humanas. En sí, hablar de razas está mal, ¿no? Eh, Biológicamente, cuando hablamos de razas, hablamos de variaciones fenotípicas, ¿no? Porque el término de razas, cuando hablamos de razas, pensamos pues que somos incluso una especie diferente, ¿no? Pero al final somos de la misma especie. Todos hemos evolucionado a partir de un ancestro común.
Al inicio, cuando el hombre apareció en la cuna de la humanidad, que es el continente africano, todos éramos negros, o bueno, los humanos eran negros, ¿no? Así fueron migrando a lugares con menos luz, con más frío, con menos frío, y fueron adaptándose. Por ejemplo, un humano oscuro que llega a un lugar donde hay muy poca luz, va a tener menos capacidad de absorber rayos ultravioleta. Y eso va a afectar a qué? A su absorción de luz y afecta a su producción de vitamina D u hormona D. Ambos son válidos actualmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay mutaciones genéticas que hacen que quizá nazca una persona blanca y tenga una ventaja sobre los demás, que absorba más rayos ultravioleta, tenga más vitamina D, más calcio, huesos más fuertes, articulaciones más fuertes, una estructura ósea más fuerte que haga más apto que viva en ese ambiente. Y cuando es más apto, tiene mayores posibilidades de reproducirse y crear descendencia, ¿sí? Entonces, eh, así nacen las razas, entre comillas, porque realmente se llaman variaciones fenotípicas. Vamos a hablar de fenotipo cuando hablemos de genética más adelante. Ok, igual pasa con los perros, ¿no? Un chihuahua, un pitbull, un dogo argentino, un husky, un doberman, un pastor alemán, todos son perros al final, solo que tienen diferentes manifestaciones fenotípicas o variaciones fenotípicas. Pero la especie sigue siendo la misma, ¿sí? Por esa razón pueden cruzarse entre ellos, ¿no? A veces hay límites, ¿no? No te imaginas un San Bernardo cruzando una chihuahua. La mata, pobrecita. Bueno, en fin. Luego tenemos a la eugenesia, que ya habla en este caso de mejoramiento de la dotación genética humana. Actualmente ya se es posible editar el genoma humano. Digamos que mapean tu ADN y encuentran que tú eres propenso a tener, no sé, diabetes, pueden borrar esa parte de tu genoma que tiene codificaciones que te predisponen a tener diabetes, la cortan y ya tu hijo nace sin predisposición a tener diabetes, ¿no? Lamentablemente hay temas éticos que impiden hacer esto, hay todo un debate sobre qué pasaría si creamos humanos que tengan mayor masa muscular, que sean más fuertes, más resistentes, que vivan más, que quizá incluso sean más inteligentes. Habría una suerte de racismo, pero en este caso de humanos mejorados y humanos no mejorados. Es toda una cuestión, más que todo ética. Por esa razón es que la ONU prohíbe editar los genes en humanos, o al menos si quieres editarlos, pero cuando son unos embrioncitos, mátalos. A veces hacen eso. Bueno, actualmente en animales sí se hace, muy comúnmente de hecho. Eugenesia, evolución, el origen y procesos de cambio ocurridos en seres vivos a lo largo de la historia. La evolución no se da pues de la noche a la mañana, no se da en una década, ni en 2, 3, 4, 5, 6 siglos, se da a través de miles e incluso millones de años. Muchas veces se critica al señor Darwin y se dice, si venimos de los monos, ¿por qué no hay monos? O si la evolución es cierta, ¿por qué no seguimos evolucionando? Porque no se da de la noche a la mañana. O sea, quizá cambiemos, pero en 1 millón de años, quizá tengamos dedos más largos por usar más los dedos en la computadora. Quizás seamos más cabezones porque nuestro cráneo crezca, porque nuestra masa encefálica pues requiera más espacio para poder acumularse, quizás seamos más inteligentes, quizás tengamos pies más chiquitos porque ya no necesitaríamos correr o caminar mucho por el desarrollo de automóviles y cosas así. Bien, entonces esa es la evolución. Hemos hablado hace un ratito y acotando eso nada más. Sigamos. Ahora sí pasamos al tema de ser vivo. Ahí está la definición. Es una porción limitada de materia. Para empezar, somos materia. Todo lo que se puede tocar, sentir, tiene masa o volumen. ¿Sí? Tú ya debes conocerte la definición de materia. El contexto, pues, es toda tu secundaria. ¿Sí? Y es capaz de realizar las siguientes funciones. Bien, ¿cuáles son? Primero, tiene que tener una organización compleja, tiene que tener metabolismo, tiene que relacionarse, tiene que evolucionar o tener evolución al menos, tiene que crecer y desarrollarse, tiene que reproducirse, tiene que mantener la homeostasis al menos hasta cierto grado. Solo si cumple todas estas funciones se puede hablar de los seres vivos o se puede decir que esa cosa que estás observando es realmente un ser vivo. Justamente eso se ha aplicado a los virus y por esa razón pues se ha determinado que los virus no son seres vivos. Porque uno,
no tienen, bueno, sí tienen una organización hasta cierto punto compleja, tienen su ADN, tienen su cápside, tienen su envoltura, su proteína de reconocimiento y tal, pero no tienen metabolismo, no pueden hacer nada por sí mismos, son los más inútiles de la naturaleza. Si no hay una célula que tenga que parasitar, no van a hacer nada. No se relacionan, propiamente dicho, con otros organismos, solamente cuando quieren destruir una célula. Evolución podría ser que tengan, porque gracias a esto aparecen una gran variedad de cepas, una gran variedad de variantes. Esto estuvo de moda durante la pandemia, que aparecía la variante Epsilon, la variante alfa, beta, teta, zeta, hexa, iota, un montón de cosas. ¿Sí? Crecimiento no tienen, así como aparecen, así se quedan para siempre. Es como si se fotocopiaran nada más. Reproducción tampoco tienen, solamente se replican, que es muy diferente a la reproducción, porque son parásitos intracelulares obligados. Sí o sí tienen que entrar a una célula para poder replicarse, pero no tienen mecanismos propios para poder crear más copias de sí mismos, como si lo tiene un humano, por ejemplo. Un humano, una humana, pueden hacer humanito. Un perro, una perra, perritos. Pero un virus y otro virus no pueden hacer más virus, ¿no? Entonces, por eso es que no tiene reproducción. Y homeostasis peor. Para que haya homeostasis tiene que haber metabolismo. Y como no tiene metabolismo, tampoco tiene homeostasis. Por esa razón es que los virus no son considerados seres vivos. ¿Ok? Así que si les preguntan eso, ya saben. Los virus no son seres vivos porque no cumplen con las condiciones básicas para ser llamadas siquiera seres vivos. Empezamos con la primera. Niveles de organización. Estos niveles jóvenes son bastante intuitivos. Muchas veces se hacen bolas con esto, pero es bastante intuitivo una vez que tú sabes qué es un átomo, qué es una partícula subatómica, una molécula y tal, vas a poder deducir a qué nivel de qué nivel se está hablando. Empecemos con nivel químico. En este nivel, nada tiene vida. Todo está en estado inerte. Y por eso otra vez encontramos aquí a los virus. ¿Ok? Empezamos con el nivel subatómico. Ahí está el nivel subatómico, donde tenemos a las partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones, que van a dar origen a los átomos. Esto ya tú lo has visto en química, así que ya debes estar más familiarizado con esto. En el nivel atómico tenemos a los elementos químicos. Aquí he considerado solamente aquellos pues que forman a los seres vivos llamados bioelementos. Y en este caso son bioelementos primarios. ¿Sí? El CHOMPS, que forman en los humanos el 98%. Miren ustedes, solamente somos CHOMPS, ¿no? Somos un montón de átomos que se pueden conseguir básicamente en cualquier lado, ¿no? Y además de eso, pues tenemos calcio, que está en tus huesos, tenemos el hierro, que está formando la hemoglobina, tenemos el flúor, que está formando el esmalte dental de tus dientes, tenemos el cobre, que está formando a tus glóbulos rojos, dándoles un tamaño adecuado, tenemos al cobalto, que forma la vitamina B12, que también ayuda a formar los glóbulos rojos, tenemos el yodo, que ayuda a formar hormonas tiroideas en tu glándula tiroides para que crezcas y te desarrolles correctamente. Tenemos el magnesio, que está presente en la clorofila, que hace que las plantas sean verdes y puedan hacer fotosíntesis. Tenemos al fósforo, que ya estaba ahí, pero el fósforo ayuda a mantener el calcio estable, ¿no? Porque tu hueso está hecho de fosfato de calcio. Es como una pared, los ladrillos serían el calcio y el cemento sería el fósforo, que mantiene todo eso a raya. Si no hay fósforo, los ladrillos se caen. Si no hay fósforo, tus huesos empiezan a desmoronarse y tienes debilidades, dolores y toda la cuestión. Bien, entonces hay en total 118 elementos químicos, de los cuales cerca 35, 37 están formándonos a nosotros. Algunos en porciones muy minúsculas, pero aún así son muy, muy, muy importantes. No olvidemos al sodio, al potasio, al cloro, que también están formándonos a nosotros y dándonos varias cualidades, como por ejemplo poder contraer los músculos, poder correr, poder mantenernos hidratados o deshidratarnos cuando es necesario. ¿Sí?
Y los átomos, cuando forman enlaces químicos, ya sean covalentes, si hacen enlaces iónicos, si hacen enlaces metálicos, van a formar a las moléculas. Ahí tenemos unos cuantos ejemplos de moléculas, como el H2O, que es agua, ¿no? Tenemos al dióxido de carbono o anhídrido carbónico o como se le conoce CO2, nada más, ¿sí? El oxígeno. ¿Y esta molécula cómo se llama? El C6H12O6, eso debes de conocerlo ahorita, pero así como si fuera la palma de tu mano, ¿ya? Mientras, hace ratos pregunté cuál era la etiología del COVID-19 y creo que nadie ha respondido. No, efectivamente nadie respondió. Todos tímidos. Bien, la etiología más aceptada actualmente es una etiología zoonótica, es decir, que nos hemos contagiado de animales en estado silvestre que poseen una gran cantidad de virus a los cuales ellos están habituados y no les hacen daño, pero si entran en contacto con un organismo que tenga células con receptores específicos para esos virus, entonces nos van a enfermar. Entonces, pues, un mal día, lamentablemente, un chino dijo, oh, mira, un pangolín, me lo voy a comer, y pues se contagió, o quizá haya sido una rata, en este caso, un murciélago. Esa es la etiología más aceptada. Y ahora, ¿cómo se llama esta molécula? Se llama glucosa. C6H12O6, no te olvides, es la glucosa. Sí, es la base básicamente de todas las moléculas orgánicas. Sí, de la sacarosa, la fructosa, la maltosa, el almidón y todas las osas. No te olvides. Bueno, a nivel molecular, encontramos a moléculas chiquitas, simples, sencillas, y cuando esas moléculas chiquitas, simples y sencillas, generalmente orgánicas, se juntan, nos van a dar a las macromoléculas. Macro es grande, ¿sí? Ahora, aquí tenemos a las macromoléculas como los glúcidos, que son azúcares, harinas, papa, camote, yuca, trigo, arroz, harina, panqueques, queques, tortas, más panes. Todos esos son glúcidos, fideos, ¿ok? Luego tenemos a los lípidos, que son grasas, aceites, mantecas, mantequillas, margarina, etc., etc., etc. Incluso las ceras están en los lípidos. Proteínas, y ya las conoces, son de origen animal, la carne, huevo, leche, hemoglobina, actina, miocina en los músculos, hormonas como la insulina, la adrenalina, la oxitocina, son proteínas. Y luego tenemos aquí a los ácidos nucleicos. Y estos cuatro son las biomoléculas orgánicas que nos forman a nosotros. También se les conoce como los ladrillos de la vida, porque son como ladrillitos que van formándonos a nosotros los seres vivos. Y son macromoléculas porque están formadas de más de estas moléculas. Como te decía, por ejemplo, esta glucosa se junta con otras glucosas, un montón de glucosas más, y forman una molécula más grande, como el almidón. O esta glucosa se convierte en fructuosa, se junta con otra glucosa y tiene la sacarosa, que es el azúcar de mesa que comes todos los días, que le echas a tu cafecito, a tu tecito, a lo que tú tomes. Aunque hay gente rara que toma café sin azúcar. Bueno, ahora si juntamos nosotros a estas macromoléculas, tenemos a las supramoléculas, al nivel supramolecular, donde están las organelas, por ejemplo, el ribosoma, el lisosoma, el aparato de Golgi, todo eso eh, es el nivel subcelular formado por supramoléculas, incluso los virus. Como te mencionaba hace un ratito, los virus están formados por ácidos nucleicos, que acabo de borrar. Están formados por proteínas que cubren al ácido nucleico y luego están formados por lípidos que cubren a toda esa estructura. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que los virus están en un nivel supramolecular. Bien, luego pasamos a nivel biológico. Aquí sí ya vamos a hablar de seres vivos. ¿Ok? La unidad básica de la vida son, por esa razón, las células. Es lo más chiquito, lo más minúsculo que puede estar vivo. Y hay células eucariotas, procariotas, animales, vegetales, macroscópicas, microscópicas. Hay una gran clasificación de células. Pero principalmente recuerda esto, ¿no? Eucariotas y procariotas. En eucariotas, animales y vegetales. Nada más. Recuerda que las células están ahí y ya.
Y otra cosa que hay que recordar es que algunos seres vivos solamente se quedan aquí. Por ejemplo, una bacteria. Una bacteria ya es un organismo, o sea que se salta de acá, de frente a acá. ¿Por qué? Porque al estar formado de de solamente una célula, no puede formar un tejido, no puede formar un órgano, no forma aparatos ni sistemas. Bien, así que esa pregunta la he visto varias veces en las preguntas de Coelho San Marcos. Recuerda que las células, perdón, las bacterias no cumplen con todos los niveles de organización. ¿Sí? Ahora, cuando las células se juntan, las eucariotas, las normalitas, forman a los tejidos. Como ya te mencionaba hace rato, tejido nervioso, forma tu sistema nervioso, tejido epitelial, que forma tu pielecita, el tejido muscular, que forma tus músculos, el tejido adiposo, que forma tu grasita, el tejido óseo, que forma tus huesitos, el tejido sanguíneo, que es tu sangre, tejido cartilaginoso, que forma tu cartílago, y otros tejidos más por ahí. Esos tejidos cuando se juntan forman a los órganos. Por ejemplo, si agarro un tejido muscular, agarro un poco de tejido conectivo, tengo un corazoncito, ¿sí? Y ahí formamos a los órganos. Si agarro un poco de tejido óseo, forma un huesito, ¿no? Si agarro tejido nervioso, puedo formar a un cerebro. Bien, entonces los tejidos forman órganos. Y los órganos, cuando se juntan entre sí para hacer una función específica, forman a los sistemas y aparatos que son diferentes. ¿Ok? Va a faltar tiempo, creo. La próxima continuaremos. Bueno, entonces, eh, un sistema y un aparato son distintos. ¿Ambos son conjuntos de órganos? Sí. La diferencia ya es en lo siguiente. Un sistema está formado por órganos que se parecen mucho entre sí. Por ejemplo, un sistema muscular. Todos los músculos tienen la misma composición, la misma estructura. Si yo te hago un lomo saltado y te digo, este pedacito, ¿qué músculo es? Tú no vas a saber decir qué parte del cuerpo es, porque se parecen todos los músculos entre sí. Si agarro yo un pedazo de cerebro y te digo de qué parte del cerebro es, no vas a poder saber cuál es. O incluso un nervio, o incluso un pedazo de hueso. Por esa razón es que el óseo, el nervioso, el muscular son sistemas, mientras que los aparatos están formados por órganos diferentes. El aparato digestivo está formado por el hígado, que no se parece en nada a los dientes, que no se parecen en nada a la lengua, por ejemplo, o que no se parece en casi nada a un intestino grueso, delgado, que no se parece en nada a un páncreas. Entonces, cuando los órganos ya son diferentes, hablamos de aparatos, aparatos y sistemas. ¿Ok? Pero en ambos casos son conjuntos de órganos. Bien, luego tenemos al nivel individual, o sea, de individuos, que es la unión ya de varios órganos. Tenemos una lechuga, es un individuo porque tiene órganos como hoja, tallo, raíz, etc, 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 etc. ¿Ya? Y también tenemos a un pez, un anfibio, un ave, un humano. Nosotros mismos somos individuos. Y luego pasamos al nivel ecológico, que ya es cuando estos individuos empiezan a interactuar entre sí. Primero tenemos a la población, que es un conjunto de individuos de la misma especie. Por ejemplo, en un salón de clases somos una población de Homo sapiens, misma especie, todos. Pero si al día siguiente todos traen a sus mascotas, ya no seríamos una población, seríamos un conjunto de poblaciones que viene a ser una comunidad. Una comunidad es un conjunto de poblaciones. En ese caso habrían mm, perros, gatos, conejos, ratones, hámsters, quizá tienen cacatúas, no sé, loritos. Hay mascotas no convencionales por ahí que son una serpiente, una iguana, un gecko, un montón de cosas que pueden tener ustedes como mascotas. Eso ya es una población, un conjunto de individuos en un espacio y tiempo determinado. En ese caso seríamos una población, perdón, una comunidad de humanos, perros, gatos, cacatúas, chanchos, ratones, etc en Huaraz en el 2023, siempre denotando el espacio y el tiempo.
Luego tenemos al ecosistema, que no es un conjunto de comunidades, sino a las comunidades interactuando con su medio, como ya lo mencionamos hace un ratito. Luego tenemos al bioma. El bioma puede definirse de dos maneras: un ecosistema de gran extensión, o también puede definirse como un conjunto de ecosistemas muy comunes o con características muy comunes entre sí. Un desierto es un bioma porque es un ecosistema inmenso, grande, o un conjunto de varios ecosistemas en los cuales predomina la misma flora, la misma fauna, el mismo clima. Es reseco, hay mucho sol, en el día hace mucho calor, en la noche hace mucho frío, hay vientos, hay pocas precipitaciones, a veces llueve una vez al año o a veces dos veces cada 2 años y tal, ¿no? Una tundra también es un bioma, una sabana, un chaparral, un bosque tropical, un bosque de coníferas, son biomas, ecosistemas de gran extensión, con la misma flora, fauna y clima. Luego tenemos a la biosfera, que es ya el conjunto de todos los ecosistemas del mundo, o es esa pequeña capa que cubre la Tierra que contiene a la vida. Esa es la biosfera. Bio, ser vivo; esfera, esfera. Esfera que alberga a todos los seres vivos. Y al final, ecosfera, que no se suele ver, pero se define como un ecosistema terrestre. O sea, como si toda la Tierra fuera un solo ecosistema. Bien, esos son los niveles de organización. Ya sabes, si tienen preguntas, pueden escribirlas; si están confundidos, pueden mandar sus preguntas de manera privada o también de manera abierta, si son tímidos. No voy a decir Juan ha preguntado esto, así que no tengan miedo de preguntar. Bien, ahí tenemos una pequeña recapitulación de los niveles de organización. Bien, estos PPTs voy a intentar hacértelos llegar a través de el señor Wilber Rivas. Metabolismo. Eh, Son los cambios químicos para intercambiar materia y energía. Eh, Hay dos tipos de metabolismo: hay anabolismo y hay catabolismo. Ana agarra moléculas pequeñas para convertirlas en moléculas complejas. En este proceso se absorbe energía. El ejemplo más clásico de anabolismo es la fotosíntesis, donde la plantita agarra agüita, agarra sales minerales, agarra rayos solares, agarra CO2 y nos va a dar la hermosa glucosa. ¿Sí? Moléculas chiquititas a moléculas complejas. Anabolismo. Ana junta todo. Mientras que cata va a degradar esto de acá. La misma glucosa que se forma durante la fotosíntesis, en el catabolismo, nuestra célula primero, cuando ingresa la pobre glucosa, ¡pah!, la parte en la glucólisis. Luego pasa a la mitocondria y sigue partiéndose más, que se convierte en piruvato, que se convierte en acetil-CoA, que luego pasa a un montón de procesos más, y al final se convierte en CO2, se convierte en agua y se convierte en adenosintrifosfato, ATP, o más conocida como la molécula energética, el ATP. Es por lo que nosotros funcionamos y por lo que nosotros respiramos. Respiramos para que ese oxígeno ayude a oxidar a la molécula de glucosa y convertirla en CO2, agua y energía. Nosotros en la respiración fabricamos agua. Se llama agua metabólica, y es también parte, pues, de otros dos temas, que es fotosíntesis y respiración celular, que es posiblemente la parte más compleja de biología. Rutas metabólicas un poco más complejas porque se ven nombres más raros. Sí, pero por ahora solamente recuerda esto. En anabolismo, moléculas chiquitas a moléculas complejas. En catabolismo, moléculas complejas a moléculas sencillas. Bien, luego pasamos a la función de relación. Dependiendo de cuánto dura el estímulo al que te expongas, puede ser irritabilidad o puede ser adaptación. Ahora, esta adaptación puede ser una adaptación evolutiva o puede ser una adaptación fisiológica. Bien, irritabilidad. Por ejemplo, cuando tú te vas a la playita en tus vacaciones
no te echa bloqueador y te quemas toda la espalda y toda la piel y te pones rojo y te arde, te quema, te lastima, te duele. Eso es irritabilidad. O cuando vas a la cocina, agarras algo caliente y te quemas, irritabilidad. Cuando alguien te grita y tú te asustas, eso es irritabilidad. Cuando una planta no tiene luz y de repente aparece un rayo de luz por aquí y se va para allá, eso es también irritabilidad y también crecimiento. ¿Ok? Entonces, irritabilidad de respuesta a estímulos temporales que pasan rápido. El susto, por ejemplo, irritabilidad. Cuando te caes y pones tu mano para no lastimarte, irritabilidad. Cuando, eh, no sé, cuando hueles algo feo y sales corriendo, irritabilidad. ¿Ok? Mientras que la adaptación es cuando la exposición al estímulo es ya permanente o dura mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a dos turistas, ¿ya? Que pues se fueron a escalar posiblemente una montaña, un nevado, digamos, el Huascarán. Aquí tenemos al señor que ya está adaptado, tuvo una adaptación fisiológica, ¿ya? Porque ya se acostumbra a vivir ahí. ¿Qué pasa con una persona que va de la costa, que vive en la costa, va a la sierra? La presión, a medida que tú vas subiendo, va bajando, porque cada vez que tú subes hay menos aire sobre ti. En la costa, pongamos aquí un cerrito, ahí está el cerrito, ahí está la costa, aquí está el cerrito. Cuando Juanito, el turista, vive en la costa, ¿ya? Aquí arriba de él hay un montón de aire. La presión atmosférica es mayor, por lo tanto, tiene más oxígeno. A mayor presión atmosférica, más oxígeno. ¿Ok? Pero cuando Juanito sube a la montaña, la presión atmosférica va a ser menor y a menor presión atmosférica hay menos oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar con Juanito? Pues empieza a hiperventilarse, o sea, que empieza a fatigar, le falta aire, le dan mareos, lo que conocemos como el mal de altura o soroche. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué pasa con el pobre? Pues empieza a cansarse, a veces se desmayan, a veces vomitan, le duele la cabeza, dicen ya no puedo más con mi vida y se quedan ahí como estos dos señores turistas. Mientras que esta persona, que ya vive aquí por mucho tiempo, se ha adaptado fisiológicamente. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sus pulmones se han desarrollado más, ha aumentado la cantidad de glóbulos rojos para que transporten más oxígeno del poquito que hay, sus músculos quizás se han desarrollado más y tal. ¿Sí? Mientras que ellos tienen menos glóbulos rojos, no absorben suficiente oxígeno, pero si se quedan suficiente tiempo aquí en la sierra, pues empezarán a desarrollar mejor su capacidad respiratoria, producirán más glóbulos rojos, mejorarán en este caso todo y se podrán adaptar a este ambiente. Eso es la adaptación fisiológica. Sí, hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, una persona de tez clara, una persona blanca, ¿ya? Cuando se expone mucho tiempo al sol, empieza a desarrollar más melanina, o sea que la piel se pone más oscura para evitar qué cosa, que los rayos UV produzcan cáncer. Entonces la melanina es una proteína que es así oscurita y por eso te pone más oscuro y te pone más moreno, que te protege de los rayos UV y previene el cáncer de piel. ¿Ok? Entonces esa es una adaptación fisiológica. O en una persona que hace trabajo muy duro, cargando costales, trabaja con cemento, cargando ladrillos y tal, sus manos se ponen callosas. ¿O tú crees que las manos de un albañil, de un obrero, son suavecitas? No lo son, son callosas porque se han adaptado. Tiene más capas de pie, más capas de piel, más capas de epidermis, tiene más queratina que hace que su mano sea más dura y más áspera. O en este caso, el famoso jet lag, ¿no? Cuando viajas de un lugar a otro con diferente zona horaria, te lajeas. Es el jet lag, ¿no? Cuando tú te vas, por ejemplo, de aquí a las 12 de día, viajas, está de día, de día, de día, llegas allá en 12 horas y sigue de día, tú dices, ¿cuándo anochece? ¿Cuándo me duermo? Y tu reloj biológico se descontrola. Eso es, por ejemplo, al inicio, irritabilidad, pero si tú te quedas en esa ciudad por más tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, te adaptas. Tu cerebro empieza a liberar más melatonina y empieza a controlar tu reloj biológico y ya tienes pues un buen ritmo de sueño y vigilia. ¿Sí? Adaptación fisiológica, pero la adaptación evolutiva es la evolución. ¿Sí? Es decir, que una especie llega a un lugar
con diferentes condiciones y va cambiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, las iguanas de Galápagos que encontró Charles Darwin en Galápagos tienen una aleta caudal, o sea, que va de la espalda hasta la colita, que le ayudan a nadar mejor. Tiene membranas interdigitales, o sea, membranas entre los dedos como si fueran patos. Tiene mayor capacidad pulmonar y son más grandes y todo, ¿no? Eso es adaptación evolutiva, o sea que de generación en generación han tenido cambios que le ayudan a adaptarse mejor a ese ambiente. Adaptación evolutiva es evolución. Bien, sigamos. Ah, ya. Crecimiento y desarrollo. Este es más sencillo. Crecimiento solamente es aumentar de tamaño. En seres pluricelulares es aumentar el número de células y el tamaño de ellas. Tú eres un bebé, cuando eres un bebito, naciste así una cosita chiquita que cabía en una mano incluso, cuando nace tanto una nalgada y así, ¿no? Pero luego vas aumentando el número de células y vas haciéndote más y más grande hasta ser lo que eres ahora, esa cosa que eres, no grande. Eso es crecimiento, pero desarrollo es la adquisición de nuevos conocimientos, conocimientos generalmente empíricos. ¿Ok? Tú aprendes a caminar, aprendes a correr, aprendes a hacer tus cosas por ti mismo, aprendes a ir al baño, a cocinarte, a prepararte cosas, o un león, un tigre, un jaguar aprenden a cazar, a ser más sigilosos, a veces instintivamente. Eso ya viene a ser el desarrollo. ¿Sí? En unicelulares, el crecimiento pues solamente será el aumento de tamaño de esa única célula que tiene. Nace una célula chiquitita y luego en la etapa G1 del ciclo celular va creciendo más. ¿Sí? Bien, sigamos. Oh, bien. Reproducción. La reproducción se da netamente con la finalidad de perpetuar la especie, o sea, hacer que una especie no se extinga. ¿Sí? Y puede haber dos tipos de reproducción, una reproducción sexual y una reproducción asexual. ¿Cuál es la diferencia? Que en la reproducción sexual generalmente hay dos progenitores o también puede haber solo un progenitor, pero generalmente son dos. Y en la asexual solo hay un progenitor, estrictamente solo un progenitor. Profesor, ¿en qué casos hay dos progenitores o un progenitor en la sexual? Mire, hay organismos que son hermafroditas, o sea que en un solo organismo hay ambos sexos, como la tenia. No está por aquí, pero la tenia es un gusano aplanado que tiene más o menos esta conformación, es larga, mide hasta 18 metros y habita en el intestino de cerdos y también de las vacas. Los de los cerdos se llaman tenia saginata y la de las vacas se llama Tenia solium. Ah, no, al revés. Lo de los cerdos Tenia solium y la de las vacas la Tenia saginata. En cada una de estas proglótides, que es como se llaman estos cuadraditos, posee ovarios y posee testículos. Ambos son completamente funcionales y producen gametos masculinos y femeninos que se fecundan ahí. Y aquí nada más ya tenemos pequeños embriones. A medida que esta tenia crece, va liberando esas proglótides, o sea que se rompe de acá, quedando esta pequeña cápsula proglótide con un montón de huevecillos, que luego nacen y nacen más y más y más tenias. Literalmente son padre y madre para sus hijos. Letenia. Bien, entonces, en este caso hay solamente un progenitor y la reproducción es sexual porque hay gametos masculinos y femeninos. ¿Ok? Es una reproducción gamética porque hay gametos, como ya mencionamos, los espermatozoides y los ovocitos. Y también lo más importante es que hay variabilidad genética. ¿Sí? Es decir, que los hijos van a tener características diferentes o una combinación de características de ambos progenitores. Bien, por ejemplo, tú no eres igualito a tu papá, ni tampoco eres igualita a tu mamá. Tienes características de ambos, quizá un lunar de papá, el cabello de mamá, el color de piel de papá, de mamá, así, entre otros. ¿Ok? Eso es variabilidad genética y es importante. Antes,
en la realeza acostumbraban a tener hijos entre familiares, porque decían, no, que va a tener hijos con ese señor pueblerino, va a manchar la sangre real que tenemos aquí los reales, pues, ¿no? Entonces, tenían hijos entre primos, entre hermanos, padres, hijos, como Edipo, no mentira. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que, por ejemplo, digamos, recuerden que los humanos tenemos 23 cromosomas, perdón, 23 pares de cromosomas, ya 23 pares, 23 pares, ¿ok? Digamos que mamá tiene un cromosoma, el cromosoma, digamos, 13 mutado, y también tiene el cromosoma 13 mutado en el padre, porque, o casualidad, son familiares. Entonces, eso va a condenar a la pobre criatura a nacer pues con esa enfermedad genética. Pero si aquí pues ponemos a otro señor que tenga otro juego cromosómico donde su cromosoma 13 esté, ¿ok? Entonces, ese pequeño ser pues va a nacer sano, porque este cromosoma que tenía ese gen en el otro lado mutado, lo tiene bien. Entonces, solapa al otro y ya no se manifiesta la enfermedad. Es una de las ventajas más grandes de la recombinación genética, por eso no tengan hijos con sus primos, jóvenes, ¿ya? Y también por eso existe esa costumbre, ese mito, bueno, no es mito, ¿no? Esa, ese mito popular, esa leyenda urbana que dice que cuando una persona es así medio neurodivergente, es un poco loquita, ¿ya? Es porque es hijo de primos y tal, ¿no? Le molestan a la gente a veces así. Y literalmente pasa por eso. Bien, ok. Mientras que en la reproducción asexual solo hay un progenitor, es agamética porque no tiene gametos y no hay variabilidad genética porque lo que se crea aquí son clones que tienen la misma carga genética que sus progenitores. Aquí tenemos un tipo de reproducción asexual. En este caso tenemos a una fresita que le sale una ramita en raíz al costadito y tenemos otra fresita. ¿Sí? Lo que sale acá es un clon de esa fresa. O tenemos acá una reproducción por fragmentación donde tenemos una estrella de mar, la partimos a la estrella de mar y ¿qué tenemos? Que se regenera aquí, tenemos dos estrellas de mar completamente idénticas. Si le hacemos un examen de ADN bueno, este ya no, a estos dos, tienen la misma carga genética, el mismo genoma, ¿sí? Bien, entonces esa es la diferencia entre reproducción sexual y asexual. Hay más tipos de reproducción asexual. Hay, por ejemplo, la partenogénesis, donde las hembras se reproducen generalmente por huevos sin necesidad que un macho las cruce. O sea, una abeja, por ejemplo, la reina simplemente pone huevos y algunos que son cruzados se convierten en zánganos y otros que, donde no tiene nada que ver el macho, salen las obreras, ¿no? Entonces, no necesitan un macho para poder hacer esto. Pasa comúnmente en reptiles, tortugas, cocodrilos, serpientes. Hay casos registrados, pero no 100% comprobados, de que ha ocurrido en gallinas, ¿no? Y también existe la teoría, bueno, la hipótesis, de que los humanos podamos llegar a hacer eso. Bueno, las mujeres, los varones quedaríamos relegados a ya no hacer nada en las actividades reproductivas porque el cromosoma X es grandote, el cromosoma Y es una cosita así chiquita y significante, que cada vez se está haciendo más pequeño y en un momento dado va a desaparecer y nuestro cariotipo estaría formado solamente por 45 cromosomas, un cromosoma X, y las mujeres se reproducirían solitas, ¿no? Como María, la Virgen Inmaculada, supuestamente. Bueno, sigamos. Movimiento. Movimiento es la capacidad de trasladarse de un lugar a otro o tener cierta orientación en un solo punto. Es decir, tenemos aquí tropismos, tactismos y taxismos. Tropismos estrictamente es para vegetales, ¿ok? Tropismos estrictamente para vegetales y también tenemos para aquí a las nastias. Nastias. El tactismo y el taxismo pueden usarse en ambos casos para animales y para microorganismos, pero generalmente tactismos se usa para animales y taxismos para microorganismos, pero si en algún momento dado les
dan la opción de marcar solamente taxismo para animales y microorganismos, vale. O tactismo para ambos, vale. Sí, pero tropismo sí solamente para plantitas. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a nombrar estos movimientos? Usando prefijos. Foto, hidro, geo, quimio, gravi, halo son los más comunes. Y también por ahí el helio. Helio es el sol, foto es la luz, hidro es el agua, geo es la tierra, quimio es cualquier químico, gravi es la gravedad y halo es sal, como el grupo de los halógenos del grupo 7A de la tabla periódica que generan sales, ¿no? Cloro, bromo, yodo, esas cositas. Ahora, yo agarro primero mi prefijo, y formo cualquier palabra con la que estén arriba. Mira, foto, tropismo. ¿Qué sería eso? Movimiento orientado hacia la luz. Ahora, si yo quiero ponerle positivo o negativo, pues juego, ¿no? Fototropismo positivo. Lo presentan, por ejemplo, las hojas de las plantas crecen y se orientan siempre hacia la luz. Y si yo quiero decir fototropismo negativo, me refiero a las raíces, porque las raíces pues no están expuestas a la luz, siempre están ocultas ahí en la tierra, en el suelo. Entonces, ahí hablaría yo de, en este caso, geotropismo positivo. Ahí hablo de la raíz, porque la raíz siempre va hacia el agua. O si yo quiero decir quimiotropismo positivo, hablo de las raíces, que las raíces siempre van buscando químicos como nitratos y fosfatos en la tierra y se arrastran y crecen para llegar a ellos. ¿Sí? Gravitropismo negativo. En el caso de las ramas crecen en contra de la gravedad, no se están arrastrando. Algunas sí se arrastran, pero generalmente tienden a ir hacia arriba. Geotropismo positivo de las raíces, ¿no? Y así puedo yo ir formando varias palabras con tropismo, porque los tropismos son movimientos vegetales con orientación, ¿sí? Con orientación. Mientras que las nastias no tienen orientación, sin orientación. Por ejemplo, hay plantas como la planta Buenas noches, que cuando llega la noche dice buenas noches, sí, se cierra la flor, ¿no? Y no hay orientación, o sea, no es que se va a la derecha o hacia la luz o en contra de la luz, simplemente se cierra. En ese caso hablamos de fotonastia. O en el caso de los girasoles, que no se mueven, solamente giran en su propio eje, hablamos del girasol. En este caso sería helionastia, porque se mueve en función al sol. O hay plantas como la mimosa púdica que tiene hojas bastantes, y si tú la tocas, se empieza a cerrar. Mimosa púdica. Eso sería tigmo nastia. Tigmo, no lo incluí por aquí. Tigmo es contacto. ¿Ok? Tigmonastia, reacción de una planta al contacto. ¿Sí? Y así yo puedo formar varias más. Yo puedo formar varias más, por ejemplo, ya contactismo, ¿no? Digamos, por ejemplo, una polilla. Una polilla tiene fototactismo positivo, porque se mueve siempre hacia la luz. O una cucaracha, que tiene fototactismo negativo, porque escapa de la luz. ¿Sí? Entonces, eso es el tactismo. Ya, acabamos hoy día la teoría y la próxima clase empezamos con la práctica. Ya este tema es bastante extenso, de hecho se hacen 2 clases, pero estamos acelerándole un poco. Bien, y taxismo, microorganismos. Digamos que en un lago hay bacterias, cianobacterias fotosintéticas. Cuando hay luz, van a moverse hacia la luz porque necesitan luz. En este caso sería fototaxismo positivo, porque van hacia la luz. Pero hay otras bacterias que huyen de la luz. Sería fototaxismo negativo, porque huyen de la luz. ¿Ok? O con sales. ¿Sí? Hay organismos que huyen de las sales, entonces sería halotaxismo negativo. Y de esa manera, pues, nosotros formamos diferentes palabritas. Ok, y vamos a la última, que es la homeostasis. Homeo significa igual, stasis, estado, igual, estado o equilibrio. Todos los organismos tienden al equilibrio. ¿Ok? Por ejemplo, cuando una persona toma mucha agua, su cuerpo empieza a eliminar ese exceso de agua a través de la orina, porque quiere mantener ese equilibrio.
O cuando tú comes algo muy salado, tu cuerpo te pide agua para que baje la concentración de sales en tu organismo, pero luego te da ganas de orinar porque ya eliminas todas esas sales, ¿ok? O cuando tienes frío, tiritas para que tus músculos friccionen entre sí y generen calor para que mantengas una temperatura constante de 37 grados Celsius, ¿ok? O cuando hay mucho azúcar en tu sangre, se libera la insulina para que ese nivel de azúcar baje y se mantenga en equilibrio. O cuando no hay azúcar, se libera el glucagón que aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Ok, entonces hay un sinfín de mecanismos de regulación en tu organismo que hacen que tiendas al equilibrio. O cuando tienes mucho calor, empiezas a sudar, porque de esa manera regulas tu temperatura, porque el agua, al cambiar de estado y salir por tus poros, empieza a liberar también este exceso de energía. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, inquietud antes de finalizar la clase? Nos hemos pasado 7 minutos sin darme cuenta. Al inicio pensé, hora y media es mucho tiempo. Y ahora veo que pues fue muy poco. El cuestionario está relativamente sencillo. Vamos a ver unos cuantos. Ya está el siguiente profesor por aquí. Profesor Wilber. O si no, para seguir un ratito más y hacer el cuestionario. ¿Tiene más clases después de esto? ¿O ya aquí nomás queda? Que me contaron que ustedes se quedan hasta las últimas consecuencias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya, ok. Genial. Entonces, la siguiente clase empezamos desarrollando el cuestionario. ¿Ok? Cuídense, muchachos, estudien bastante, vayan revisando el material. Y a la siguiente, espero que tengan ya las claves y solamente claviteamos. Y lo que no se entiende, pues lo resolvemos conmigo. ¿Ok? Buenas noches, cuídense mucho. Los dejo con el profesor Wilber. No se duerman. Tomen cafecito. Chaucito. Coman sus verduras. Hagan ejercicio. Hasta la próxima.